Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Bueno, bien. ¿Cómo les fue reflexionando esta semana con las estaciones? ¿Qué tal? ¿Cuántos están en verano? ¿Ninguno? Por allá uno, bueno. ¿Y en invierno? A todos, tampoco. ¿En otoño? No, entonces en primavera todos. Me encanta. Primavera es tiempo de renacer. Primavera es tiempo de esperanza. Primavera es tiempo de renuevo en el espíritu. Me encanta que estén en esa estación de sus vidas. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta serie se llama Las Cuatro Estaciones. Las Cuatro Estaciones. Bien, y vamos a seguir avanzando. En la música existen notas que ocupan un espacio de duración, pero no se ejecutan, por lo tanto no se escuchan. Sin embargo, tienen un valor dentro de los compases, o dentro del compás en donde está, o dentro de la composición musical, y se llaman silencios. ¿Dónde están los músicos aquí? ¿Quién sabe de qué le estoy hablando? Los silencios. Por ahí dicen que la música también se escribe con silencios, y cada nota musical tiene su silencio correspondiente. La redonda, la blanca, la negra, la corchea, la fusa, la semifusa, todas tienen un equivalente en silencio. Ese silencio no se escucha, por eso es silencio, pero tiene un espacio dentro de la composición, dentro del compás. Es decir, que esos silencios en la música se usan para establecer pausas, para establecer altos, para establecer o avisar un cambio, o para importantes en la música. En los salmos es frecuente encontrar la palabra Selah. ¿Les es familiar? Bien, está en los salmos. Y aunque es un concepto que no es fácil de traducir desde el hebreo, significa algo así como deténgase y escuche. Y quiero que tenga en mente esa frase: deténgase y escuche. Selah quiere decir deténgase y escuche. Es decir, que existe una intención clara de hacer una pausa. Y personalmente creo que mientras alabamos o ministramos aquí en la alabanza, o aún en la oración, deben existir esos silencios para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. No todo puede ser sonido. También necesitamos los silencios. Recuerden que el Espíritu de Dios no se le manifestó al profeta en el terremoto, ni en el incendio, ni en las fuertes lluvias, ni en los truenos, sino en un suave susurro. Los suaves susurros se escuchan cuando estamos en silencio. Mateo capítulo 6 versículo 6 dice:
pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Aquí está Jesús enseñando a sus discípulos acerca de la oración y del ayuno. Qué interesante es esta enseñanza de Jesús y cómo lo hace en simultáneo, oración y ayuno. Casi como si el uno no debiera existir sin el otro. Así como una redonda no puede existir sin su correspondiente silencio en la música. Van ahí junticos los dos, se complementan, se necesitan el uno al otro. Y es precisamente eso lo que hace Jesús. Es una invitación cuando dice: apártate a solas, dice el Señor. Apártate del ruido. Ve a un lugar donde solamente tú puedas estar para escuchar, para orar. Apártate. Y me llama la atención también que Jesús siempre hace un paralelo, ¿no? Y él siempre tenía en cuenta a los fariseos, a los que hablaban y sabían mucho, pero no hacían, más bien hacían poco. Hablaban y sabían demasiado, pero no eran consecuentes con sus actos. Y dice Jesús que no lo hagan como los hipócritas, ¿recuerdan? Que no oraran, que ellos oraban en los sitios públicos, en las plazas, pero era para que la gente los viera y dijeran: wow, esos señores son tremendos ungidos. Pero era simplemente su orgullo. Entonces Jesús decía: no hay necesidad de hacer eso. Apártate, porque tu Padre, quien ve en lo secreto y escucha a Él, te recompensará. Y entonces ahí Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, que todos la conocemos. Él dice: oren de la siguiente manera. Y más o menos lo que Jesús dice es: miren, váyanse a un lugar a solas, apártense y oren a su Padre. De entrada Jesús dice: ojo, ¿a quién le van a orar? Oren a su Padre, a Dios. Dios es su Padre. Oren a su Padre, que es santo, dice él. A mí me llama mucho la atención eso, que siendo Dios santo me permite acercarme a Él a través de Jesús, no me rechaza. Oren a su Padre que es santo, anhelen que su reino, dice el Padre Nuestro, o esta oración modelo, anhelen que su reino se establezca en sus vidas, que el reino del cielo se haga vida en ti, una realidad. Que nos dé su provisión cada día, danos el pan, que nos perdone para poder perdonar a los que nos ofenden. Más adelante dice que si nosotros no perdonamos, entonces tampoco recibiremos perdón. Que nos ayude a huir de la tentación. La tentación nos enfrenta, de la tentación se huye. Y que nos proteja del maligno. 7 puntos, 7 principios en esa pequeña oración. Es para que la tengamos en cuenta. Y continúa Jesús. Vamos al versículo 17. Estamos en Mateo 6, 17. Y aquí ya no habla de la oración. Aquí Jesús se pasa al ayuno. Entonces dice: y cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Se dan cuenta? Oración y ayuno. Y así venimos como iglesia desde hace un par de semanas. En oración y en ayuno. Convocamos en ayuno. No sé si todos los que están aquí están en ayuno. No lo sé. Pero sé de algunos que me han comentado. Inicialmente el ayuno era por 3 días, pero la invitación era: continúen 7 si quieren, luego 14 y hasta 21 días. Llevamos 14 días, hoy estamos cumpliendo 14 días de ayuno. Pero el ayuno tiene que ir acompañado con la oración y con apartarse a solas. No solamente es dejar de comer y aguantar hambre. Tiene que ir acompañado con momentos de oración a solas.
Jesús aquí lo que está haciendo es invitando a que tengamos tiempos de Selá, tiempos de silencio con Él. El Selá es muy importante, porque sin oración y sin ayuno difícilmente vas a poder entrar en intimidad con Dios. El ayuno y la oración son prácticas esenciales en la vida de todo cristiano. No vas a poder entrar en intimidad con Dios si no buscas apartarte a solas, orar y ayunar en ciertos momentos, en ciertos tiempos. Nos arriesgamos entonces a llevar vidas superficiales, sin profundidad, tal vez vidas buenas, pero sin profundidad, tal vez vidas cómodas, pero al final nos puede atrapar la religiosidad y es muy peligrosa. O el legalismo es igualmente peligroso. Es decir, nos dedicamos o a juzgar a los demás pensando que nosotros estamos bien, o nos volvemos religiosos, simplemente venimos a la iglesia pero no profundizamos, no tenemos tiempo de oración y de intimidad con Dios, y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros intimidad y pasión. La pasión es esencial en la vida de un cristiano. Quiero leerles algo. No todos los que están cerca de Jesús son íntimos. Algunos quieren o se acercan a Jesús solamente por los panes y los peces, es decir, solamente esperando recibir su favor. Y no está mal, no está mal, porque llegamos con frecuencia a Jesús por una necesidad o por lo que sea, y esperamos una respuesta de parte de Él. No está mal, pero Él no quiere que nos quedemos ahí. Otras personas se acercan a Jesús o se acercaban a Jesús en esa época y aún ahora solamente para analizar o criticar. Y hay otros que se acercan porque quieren ser usados y tener autoridad en su nombre, pero no lo hacen por obediencia. Lo hacen tal vez por amor a su apariencia o a levantar su imperio personal. Pero hay otros que se identifican con el verdadero deseo de Dios, los que no se conforman y quieren más de Él, a los que no les interesa ser anónimos en esta tierra, es decir, no ser aquí exitosos como el mundo nos dice que tenemos que ser, tal vez pasar desapercibidos, pero sí famosos en el cielo y temidos en el infierno. Los apasionados por caminar con Él y descubrirlo cada día, a esos Jesús los llama íntimos. Esto que les acabo de leer es una parte tomado del libro No, Dios no tiene favoritos, sino tiene íntimos, de Marcos Brunet. Se lo recomiendo. Dios llama a la intimidad, no simplemente a estar de acuerdo con Él o a creer en Él, no, es a intimar con Él, a tener tiempos de cercanía con Él, a tener tiempos de Selá con Él. Entonces, la puerta está abierta, así como nos llamamos nosotros, la puerta está abierta y se llama oración y ayuno. La oración y el ayuno abren una puerta a la intimidad con Dios, produce intimidad, y en la intimidad entonces hay iluminación del Espíritu Santo. En esa intimidad viene arrepentimiento verdadero de parte de nosotros. Cuando hay arrepentimiento, entonces su Espíritu Santo viene y comienza a impartir en tu corazón y en tu mente lo que Dios tiene para ti. Estamos en tiempos proféticos donde se acerca la venida de Cristo. No sabemos cuándo es, pero sabemos que está cerca. Y hay prometido un gran avivamiento para la iglesia y un derramamiento del Espíritu Santo en este último tiempo.
Pero Él espera que su iglesia, que su novia lo desee, se prepare para recibirlo, que estemos alertas, que estemos atentos. Y para eso necesitamos pasar tiempos de oración y de ayuno. ¿Por qué ayunamos? Para que la carne se debilite. Y entonces cuando esta carne se debilita un poco, porque no hacemos sino darle gusto a la carne. Comamos, dulce, cosas, placeres, solamente para la carne. Cuando dejamos de darle de comer a esto, podemos ir a tiempos de intimidad con Dios y entonces el espíritu es el que va a crecer. La carne mengua y el espíritu crece. No es tan difícil ayunar a la hora del té. Hay momentos porque la carne tiene memoria, dice mi esposa. Y entonces la carne te va a pedir, si la tienes acostumbrada, te va a pedir, pero si tú la dejas morir de hambre, el espíritu es el que te va a dar la fuerza. Inclusive vas a sentir que piensas mejor, vas a sentir que eres más coherente, vas a sentir que ves con más claridad la vida, inclusive que tienes más energía, porque no estás saturando tu cuerpo de cosas que no necesita. De eso se trata el ayuno. Pero en el ayuno suceden muchas cosas y quiero decirte, hay respuestas también de parte de Dios cuando tú le buscas en la intimidad y te apartas de eso que sabes que tienes que dejar de hacer, y entonces comienzas a ver que el Señor responde tus oraciones. Lo hemos visto en estas 2 semanas. No llevábamos un día de ayuno y al otro día ya estábamos recibiendo respuestas. Llevamos 2 semanas y nos han dicho: pastor, mira, pasó este milagro en mi vida, mientras yo estoy en ayuno y pasó esto en mi vida, mientras tal cosa pasó. Hemos escuchado, no sé si hoy vamos a tener testimonios, ok, dentro de 8 días, bueno, hablamos con mi esposa, queremos que las personas den sus testimonios aquí, porque eso alimenta nuestra fe. Dios es real, Dios responde. Y aquí quiero hacerte una pregunta, a nivel de reflexión: ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Porque la pasas chévere? ¿Porque es rica la torta de zanahoria y el café de la puerta? Bueno, también. Está bien. Tal vez vienes por necesidad o tal vez vienes por rutina. Simplemente te acostumbraste a venir. Tal vez ya no tienes deseo. Tal vez has perdido el deseo de venir a la iglesia. Tal vez en un comienzo era, como decimos nosotros, wow, pero poco a poco como que, no sé, sí, yo voy, pero como que no me dan muchas ganas. O tal vez a los casados, de pronto sus esposas no los dejan en paz y lo chuzan, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿O tienes realmente sed de Dios? ¿Hay sed en tu corazón? ¿Hay sed por adorarlo? ¿Hay sed por alabarlo? ¿Hay sed por descubrir lo que Él tiene para ti? ¿Qué buscas realmente viniendo a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación real? Pregúntate y pregúntale al Señor, porque debemos prepararnos, iglesia. No podemos tomar la iglesia con ligereza. La iglesia es un tema serio. Somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y Él mismo está preparando su iglesia para ese matrimonio que va a haber en el cielo. Se llaman las bodas del Cordero. Y nos vamos a unir con Él para siempre. ¿Quién dijo? Gracias. Otra vez. Eso, gracias, Juli. Bien, gracias. Debemos prepararnos. Es importante que entendamos el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Me encanta que ustedes digan, estamos en otoño, en tiempo de renuevo. Bueno, pues como iglesia también vamos a dejar atrás lo que tiene que quedar atrás. Y vamos a venir expectantes y a buscar en el secreto, en oración y en ayuno, lo que Dios quiere para nosotros. Y les aseguro que vamos a experimentar cosas que no nos imaginamos,
que Dios va a poner en este tiempo sobre nosotros y sobre cada iglesia nueva que ha nacido en este tiempo y que le da la gloria al Señor. ¿Saben por qué vienen naciendo y naciendo más iglesias y se están iluminando iglesias? Porque viene la cosecha. La última cosecha, la gran cosecha de almas, donde muchos vendrán a esta iglesia diciendo: yo quiero conocer a Jesús. Y ahí va a venir el derramamiento del Espíritu. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Entendemos qué es la iglesia? ¿Entendemos lo que somos como iglesia? Acércate a Dios a través del ayuno y la oración. No aumentes la distancia entre tú y Dios, acórtala. ¿Qué tal si dejas de ver tanta televisión? En alguna época yo hice cuentas de cuánto tiempo me demoraba canaleando porque no veía nada. Canaleaba. 3 horas al día. ¡Wow! ¡Qué tiempo perdido! Y dije: voy a hacer un canje con el Señor. Le dije: Señor, yo voy a orar y a leer tu palabra 1 hora diaria. Y las otras 2 horas me voy a ejercitar, voy a ir al gimnasio. Porque el cuerpo también hay que cuidarlo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Mejor, somos un alma con un espíritu metidos en este cuerpo. El cuerpo hay que honrarlo. Entonces cambié mis 3 horas de televisión y regalé mi televisor. No le estoy diciendo que usted regale el suyo. Si lo va a regalar, tráigalo aquí a la iglesia, que aquí le damos uso. Ojalá sea de unas 58 pulgadas, una cosa así, ¿cierto, Fernando? Bueno, y empezaron a suceder cosas en mi vida. Mire, yo lo desafío, no lo animo, lo voy a desafiar a que lo haga. Y me cuenta. Si Dios no se va a revelar en su vida. Mire, conozco personas que se acercan a veces a mí y me dicen: ay, pastor, estoy aburrido de orar. Aburrido. Personas que están aburridas de orar y aún de ayunar, porque no ven respuestas de parte de Dios, o porque dicen: es que yo no experimento nada, yo no siento nada, a mí no me pasa nada. Están cansadas de las iglesias. Estamos cansados de las iglesias. Es que las iglesias siempre son lo mismo. Eso lo he escuchado muchas veces. O se cansan del líder, o se cansan del pastor, o se cansan de servir y dicen que Dios no los oye, que Dios no les responde, que Dios no les da lo que piden, y entonces mejor se van. Error. Yo creo que una persona, cuando se va de la iglesia, tiene que entrar en oración y en ayuno y pedirle al Señor que le revele si realmente esa es su voluntad, o es que hay algo en ti que tiene que cambiar. Tal vez el problema no está afuera ni en los demás, sino lo tienes tú, y a donde te vas lo llevas. Ora y ayuna. Y al final, ok, es tu decisión, es tu responsabilidad, es tu vida. Es como la salvación. Son individuales y son personales. Nosotros no podemos tomar decisiones por ustedes, los podemos guiar a tomar una decisión sabia. Pero con frecuencia veo 2 destinos. O las personas se van de iglesia en iglesia y siguen igual, o simplemente se van al mundo y se apartan. Se aíslan, no vuelven a contestar el teléfono, no se pierden. Oración y ayuno para tomar decisiones sabias y acertadas. Esto lo que me deja ver es que son personas que no tienen intimidad, no oran y no ayunan. Por eso se aburren. Además, no leen la palabra, porque en la oración y en el ayuno tiene que haber también lectura de palabra. Entonces no están alimentando el espíritu. Por lo tanto, no encuentran propósito y mucho menos pasión.
Hablábamos con alguien esta semana y me decía, pastor, es que nosotros somos los que tenemos que provocar el avivamiento en la iglesia. Estoy totalmente de acuerdo. Somos nosotros los que tenemos que provocar el avivamiento, buscando a Dios en intimidad, diciéndole aquí estamos, clamando. Anoche estábamos aquí, no sé, alguien, creo que fue Sergio, tuvo una idea excelente y dijo, pastor, deberíamos hacer esto. Mi esposa nos estaba ministrando aquí, un ratico aquí con música, y Sergio dijo, deberíamos hacer esto, pero todos aquí, no sé, más personas, y solamente alabanza, adoración, impartición, lectura de palabra, ojalá en la noche, no sé. Le dije, wow, no me des ideas, le dije a Sergio, porque entonces de pronto te voy a encargar de que tú lo organices. Amén, muy bien, Elkin. Aquí tenemos fama de ser arriesgados, ¿cierto, Juli? Mucho te arriesgamos, aquí te arriesgamos. Bien, ese es el llamado, iglesia. Tenemos que mantener el fuego prendido. Entonces, no seamos personas que nos movemos solamente en lo superficial, o personas que se fijan solo en lo aparente y no tienen profundidad ni revelación. Tenemos que ser una iglesia que nos movemos en profundidad, que tenemos tiempos de Selah con el Señor. Pero también debemos saber cómo hacer un ayuno correcto, es decir, un ayuno que le agrade a Dios, y el ayuno que a Dios le agrada se acompaña con obras. Y aquí tengo 2 puntos, son los 2 puntos centrales de mi mensaje. Lo primero es el ayuno que no le agrada a Dios, y lo encuentras en Isaías capítulo 58. Léelo todo, lee todo el capítulo. Aquí te voy a leer unos apartes. Dice aquí en Isaías, hemos ayunado delante de ti. ¿Por qué no te impresionamos, Señor? Y el Señor les contesta a través del profeta Isaías. Les dice, les diré por qué. Es porque ustedes ayunan para complacerse a sí mismos. Solamente para sus deseos y su satisfacción. Pero aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Entonces, ¿de qué les sirve ayunar? Dice el Señor. Siguen con sus peleas y sus riñas. Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. De nada te sirve aguantar hambre durante 40 días si quieres, si sigues peleando en tu casa con tu esposa, si la sigues tratando mal, o si no respetas a tu esposo, o si andas de pelea en pelea y de riña en riña, o si oprimes a los débiles. Y continúa el Señor hablando a través de Isaías, dice, ayunan por pura fórmula. No son auténticos, no son genuinos conmigo, es lo que quiere decir el Señor ahí. Se hacen los piadosos, dice, viniendo al templo y actúan como si fueran justos, pero no lo son. Me piden que esté a su favor, fingiendo querer estar cerca de mí, sin pasión, sin amor, sin verdadero interés de conocerme. Por eso es que a veces no recibimos respuestas de parte del Señor, porque no estamos buscándolo correctamente. Aquí lo que el Señor dice es que tenemos la tendencia de fingir, y Él no quiere que nosotros finjamos. Él no quiere que seamos aparentes, pero por dentro estar lejos de Él. No, eso no es lo que Él quiere. Él quiere que nuestros actos también vayan de la mano con el ayuno. Actos, obras que demuestren realmente que tú estás interesado en producir un cambio en tu conducta hacia los demás. Tal vez ser más compasivo. Tal vez tener más amor. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que te motiva? Ahora te voy a leer lo que dice Isaías del ayuno que sí le agrada al Señor. Está en el mismo capítulo. Y dice más adelante, esta es la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. O sea, el Señor es un Señor de justicia. No se desquiten con los que no tienen la culpa. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Vivimos en un país
donde nuestros salarios realmente, en mi opinión, no reflejan lo que nos exigen. En el mundo hay un espíritu que se llama el espíritu de Faraón, que es el que oprime a las personas. Entonces, por el sueldo de uno te ponen a hacer el trabajo de 4 y te hacen creer que estás haciendo algo que valga la pena, que eres importante, pero finalmente vas a terminar rezagado. Nosotros con mi esposa hemos vivido esa experiencia de ser oprimidos por un sistema injusto. No es fácil. Al Señor no le agrada eso. Dice él, entonces Él, alivien la carga, empresarios que hay aquí, de los que trabajan para ustedes. Suelten las cadenas que atan a la gente, dice. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a los que la necesiten y no se escondan de sus parientes que precisen su ayuda. Lo que está diciendo el Señor aquí es: practiquen la compasión y la generosidad, en especial con la familia que está en necesidad. ¿Estamos ayunando así? No sé, pero revisemos nuestros actos. Seamos consecuentes con nuestros actos. Miremos qué es lo que a Dios le agrada. No es ayunar por ayunar. El ayuno tiene muchos beneficios físicos, el cuerpo se desintoxica, espirituales también. Se rompen ligaduras de impiedad. O sea, el pecado se quebranta. Somos libres de vicios, de muchas cosas en los ayunos. En los ayunos hay libertad, en los ayunos hay quebrantamiento, hay rompimiento de cadenas espirituales, pero también tenemos que mostrarlo con nuestras obras. Tenemos que buscar qué es lo que Dios le agrada y hacerlo. Y al final, dice Isaías: y guarden como santo el día de descanso, o sea, hoy para nosotros. No se ocupen de sus propios intereses, sino disfrútenlo y hablen de él con delicia. Pregunta: ¿cómo estás hablando? ¿Te has puesto a pensar cuáles son tus palabras durante el ayuno? ¿O estás aguantando hambre y orando, pero sales a maldecir? ¿O en tu casa gritas y tienes palabras desobligantes con los tuyos? ¿Cómo son tus palabras? Dice el Señor que hoy es un día para honrarlo a Él y para hablar con delicia. Dice: honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Por eso venimos a la iglesia a escuchar un mensaje y a reflexionar. Qué bueno que ustedes se vayan de aquí y digan: oiga, eso que el pastor dijo me dejó pensando, esto me gustó, esto me confrontó, esto no me gustó, en esto no estoy de acuerdo, en esto sí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos de acuerdo. Hablemos con delicia en el día del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan. Y entonces el Señor será su delicia. Y dice el Señor: y les daré gran honor y herencia. Ese es el ayuno que le agrada al Señor. Y cierro con esta promesa, porque el Señor no deja nada sin garantía. Les voy a pedir que lean el capítulo completo en esta semana y lo estudien y mediten en él. Hay una promesa, hay unas consecuencias cuando hacemos un ayuno de esta manera, como a Dios le agrada. Y dice que la salvación llegará a tu vida. Primera recompensa, primera promesa: habrá salvación para ti. Sí, sabemos que la salvación está en Cristo, pero esta es una promesa de Dios. Su salvación llegará. Dice que tus heridas sanarán, es decir, vendrá sanidad física y emocional a tu vida mientras ayunas. Va a venir sanidad.
que la justicia de Dios te guiará hacia adelante continuamente, guiará nuestros pasos, nos va abriendo camino, aún donde no lo vemos. Y dice que atrás nos protegerá su gloria, que cuando le llamemos, el Señor responderá enseguida. Imagínate eso. ¿Cuántos quisieran decirle: Señor, te necesito en esto, y que el Señor responda enseguida? Él lo promete aquí. Dice que su luz resplandecerá, que el Señor nos dará agua cuando tengamos sed y restaurará nuestras fuerzas, que seremos como un huerto bien regado y como un manantial que nunca se seca. Por eso es que la iglesia de Cristo es un movimiento. Somos ríos del Espíritu que fluyen y fluyen. No somos aguas estancadas, somos un movimiento. Somos espíritu, somos libertad, somos paz, somos fuerza, aguas que corren. El Señor lo promete. Serán como huerto bien regado, y dice: y algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, y entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas para habitar. Isaías 58. Tiempo de Selah, iglesia, es tiempo de apartarse, es tiempo de cambiar, es tiempo de recibir sanidad y libertad. Es tiempo de ser auténticos y genuinos con el Señor y dejar de fingir tanto, y más bien buscar la presencia de Dios en intimidad. Si este mensaje tocó su mente y su corazón, le voy a pedir que se ponga de pie. Y si usted quiere, haga esta oración conmigo. Señor, yo te doy gracias porque tú abres mi entendimiento, Señor. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Yo quiero conocerte realmente. Yo quiero intimidad contigo. Yo quiero ver, Señor, que tú me respondes, que tú respondes a mis oraciones, que tú respondes a mis necesidades. Y te voy a pedir que pienses ahí, ¿qué le has estado pidiendo al Señor que no has tenido respuesta de Él? Y los que quieran dar un paso de fe y decir: yo voy a ayunar en esta semana, porque yo quiero escuchar la voz de Dios. Me voy a apartar a un lugar a solas. Esto es un tema entre tú y Él. No tienes que estárselo contando a todo el mundo. Señor, hemos visto tus respuestas favorables. Gracias, Señor, pero queremos más de ti. No nos conformamos, Señor. Queremos más, queremos más, queremos más. Yo no me conformo. Yo quiero estar encendido, Señor. Somos una iglesia que te espera, que te ama, Señor, y que cuando vengas queremos que nos encuentres, Señor, deleitándonos en tu presencia, Señor, aún en medio de las circunstancias. Hoy te lo pedimos, Señor. Yo te pido que impartas sobre tu iglesia hoy, Señor, un deseo de conocerte profundamente. Y los que no te conocen, o los que han venido tal vez y han escuchado hasta ahora este mensaje, si quieren, síganme en esta oración. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida, Jesús. Me arrepiento y entiendo que tú me perdonas porque me amas. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar contigo. Iglesia, la puerta